Me llamo Jessica Navaspa y tengo 25 años. Me definiría tal vez algo tímida, cariñosa con gente que conozco, familiar. A mí me trajeron mis padres de Lima, fue con 4 o 5 meses. Fueron para allí a buscarme y bueno, soy adoptada. Me siento más de aquí que de allí. Mi madre tuvo un accidente de moto, estuvo caput. Estuvo por un tiempo muerta y de repente, pues claro, se rompió todos los huesos, todos, o sea, todos. Y nada, y ya le dijeron que si quería tener un bebé, se quedaba en silla de ruedas. Y bueno, y mi madre pues quiso adoptar, ella quería una niña porque ya tenía un niño y todo vino por eso. ¿Qué crees que les has traído a sus vidas? Pues creo que felicidad. A lo mejor completar, digamos, el árbol, ¿sabes? No sé. Bueno, y ahora ya con los niños, pues ya, ya está. Ya estamos ya todos completos. ¿Qué has aprendido de tu madre? Pues que ella, que no se rinde. Es muy luchadora. O sea, mira que le han dado palos y aún así, ¿no? Siempre pues se ha levantado. ¿Crees que también eres una mujer fuerte? Bueno, dicen que lo soy, pero no sé, no me considero fuerte en sí. Mi maternidad empezó por el 2021, venía mi Kilian, yo quería un niño desde siempre, bueno, nuestra alegría, nuestra ilusión. Y bueno, y llegó el 20 de diciembre y nació súper bien. Y ya por la noche, pues ya como que yo noté que algo no estaba bien. Pues hasta las 4 de la mañana, cosas así, no vinieron a decirme que estaba en la UCI, que tenía amonio en la sangre y que, bueno, que estaba ahí para ver si podían salvarlo. Esa fase la tengo así un poco borrosa. El día siguiente, creo que fue, ya nos dijeron que no era compatible con la vida y que teníamos que tomar una decisión. O que iba a estar enchufado toda su vida, pero que estaba vegetal en sí. O que le dijésemos adiós. Y bueno, pues yo en ese momento, pues como madre, pienso que un bebé no tiene que sufrir, o sea, que tu hijo no tiene que sufrir. Si tú puedes evitar eso, y yo dije que no. A lo mejor mi bebé está sufriendo y no lo sé, es mejor pararlo. Me despedí en los brazos, le pusieron tal y aún así él no, como que no quería irse, ¿sabes? Ya le dije, digo, eres un guerrero, yo digo, ya está, ya no tienes que demostrar nada más. Dije eso y como que de repente ya, flum, se fue, ¿sabes? Y lo que me respaldaba era como que, vale, mi hijo no va a estar solo. ¿Por qué? Porque va a estar con mi abuelo, con mi avi, y lo va a cuidar. ¿Y de su cortita vida, qué aprendizaje te dejó? De lucha. Luchó mucho. Es como que, ostras, ha sido muy fuerte. De fuerza, de cariño también. Yo ese momento de cuando salió y demás, y yo digo, guau, y yo, ya está, lo tengo todo. ¿Y volvisteis a querer ser padres de nuevo? Sí, vino la Iria. Vino en el 2023. Pasaron 2 añitos por ahí. Al principio, pues bueno, pues con miedo de que tuviese lo de Kilian. Me hicieron un estudio y a su papá también cuando pasó lo de Kilian para ver si eso era cosa nuestra.
y no, nosotros genéticamente estamos bien. Y nada, ya cuando vieron que Iria estaba bien, porque eso solo pasa a los chicos, pues ya como entre comillas me relajé. Y bueno, ya cuando vino Luz, es arcoiris. Ella mi bebé arcoiris. Y el Kilian, el bebé estrella. Ella ha venido y nos ha dado mucha luz, mucha alegría. Es como que, ¡buf! Es una bomba explosiva, también te digo. Tiene mucha personalidad, mucho genio, pero es muy cariñosa, es muy buena. Me tatué su nombre con un arco iris, su fecha, y mañana será bonito. Pude salir del hospital con un bebé en brazos, no con los brazos vacíos. ¿Y fuisteis a por el tercero? El tercero vino así de repente, o sea, no sé, vino creo que porque tenía que venir. Vino un niño, vino el miedo, porque a los niños sí que puede pasar eso lo que pasó al Kilian. Y bueno, y lo primero que me hicieron de muchas pruebas, de que a ver si él podía tener eso, y dio la casualidad de que no, pero igualmente pues existía ese miedo. Aunque te digan que no, para mí se me removió todo. Eso que estaba puesto en una cajita fue saliendo poco a poco. Para la gente es un tema muy tabú, es como que piensan que dicen, ostras, pues mejor no hablarlo, ¿sabes? Y digo, no, a mí me gusta hablar de mi hijo, porque ha estado. Y para mí sigue siendo mi hijo. Mucha gente que saben que yo perdí el hijo, es como que él no ha existido y que ahora solo existe mi primera hija, que sería la Iria. No, yo he tenido a mi Kilian y después he tenido a mi Iria y ahora el Derek. La sociedad no está preparada como para ver morir a un bebé y por desgracia pasa mucho, más de lo que debería. ¿Cómo llevaron los abuelos la pérdida de Kilian? Mi madre muy mal, muy mal. No veía justo de que él se fuese. Y claro, pues a mí eso me dolía. Pero hay una frase que dijo mi padre, me parece que fue en el hospital. Me dijo, lo he visto con una paz. Me ha dado que él va a estar bien. Y como que eso que me relajó, ¿sabes? Y bueno, que sí, que mi padre también lo habrá pasado muy mal, pero como que lo fue llevando. O sea, yo lo pasaba mal, pero como que lo iba llevando, ¿sabes? Como que yo qué sé. Lo pasaba mal pues dentro de mí, pero ya como que por fuera, pues yo qué sé, encima eran Navidades. Es como que intenté que todo fuese como normal. Mi sobrina sobre todo me ayudó un montón. Ella no sabía nada, 2 o 3 años creo que tenía, y la verdad que no sabía, pero cuando llegué el abrazo suyo fue lo que necesitaba. Esta es la foto que nunca he tenido, porque la foto de verdad es él con cables y bueno, todo. Y esta foto es la que, digamos, la representación de yo con él, estando él bien. Cuando lo vi se me erizó y todo el cuerpo, yo digo, guau, si es que es él. Y bueno, y soy yo dándole un beso, ¿sabes? Yo digo, si es que parece real y todo. ¿Y tu pareja? ¿Cómo es él? Al principio, pues, solo me podía entender él. Nos teníamos él y yo. No podíamos estar mal, ¿sabes? Es como que teníamos que estar uno por el otro. Y si uno caía, tenía que levantarse, porque si no el otro también va detrás, ¿sabes? Es una experiencia pues muy dura y muy fuerte, que no cualquiera se queda ahí después de eso. A lo mejor otra persona se coge y se pira, ¿sabes? Y yo qué sé, y
y aquí estamos. Es muy bueno, siempre se lleva bien con la gente, hablador, muy chicharachero, lo contrario que yo, ¿sabes? Y nada, sonríe siempre. Si tuvieras que escoger un momento de tu vida que querrías revivir. Tengo dos. Uno sería otra vez estar con el Kilian y otro cuando era pequeña con mi abuelo. De abrazarle más, tanto a Kilian como a mi abuelo. Y si tuvieras que escoger una canción. La de Scream. Porque es como una de las canciones de que también yo y mi pareja, el tema de la máquina, es lo que nos ha unido. Y cuando me casé también la puse. Y, bueno, que me casé aquí. Aquí en la Granja Soldevila. En la Granja Soldevila me casé. ¡Ostras! Sí, sí. Ahora te voy a hacer escuchar otra canción, que es la que ha escogido la persona que entrevistamos en el próximo capítulo. Solo escuchándola tendrás que decirme cómo crees que es esta persona. Viene dando guerra. Sí, sí, Rocky Balboa. Bueno, me recuerda a mí la de Rocky Balboa de lucha, de pelea. No sé, me viene como de pelea, de fuerte. Pues Jessica, ha sido un placer. Muchas gracias por abrirnos las puertas a tu historia. Muchísimas gracias. Gracias a ti.